La diabetes mellitus, el famoso trastorno metabólico que altera los niveles de glucosa en la sangre. ¿Qué es lo que no sabemos de ella? Bueno, les diré lo que sí sabemos. Sabemos que altera los niveles de glucosa en nuestra sangre. Sabemos que nos causa afecciones como el pie diabético, la ceguera o incluso insuficiencia renal. Sabemos que hay varios tipos de ella, como la tipo 1 o la tipo 2. Pero, ¿es acaso eso todo lo que sabemos? ¿Eh? Quédense sintonizados y seguiremos viendo todo lo demás relacionado que no sabían con la diabetes mellitus. Todos conocemos a la diabetes, pero en sí, ¿qué viene siendo? Es un conjunto de trastornos metabólicos que hacen que la glucosa se eleve en la sangre. También tenemos conocido como hiperglucemia. Esto sucede debido a que el cuerpo tiene problemas para desarrollar una suficiente cantidad de insulina o puede ser para usarla correctamente. Incluso pueden ser ambas. La insulina en sí es una hormona producida por las células betas del páncreas. Su función esencial es regular el azúcar en la sangre. Si la insulina no funciona bien, lo que sucede es que la glucosa se acumula en la sangre en lugar de entrar a las células. En sí, la hiperglucemia a largo plazo puede afectar el metabolismo de carbohidratos, grasas, proteínas y daña órganos importantes como lo que vienen siendo riñones, nervios, ojos, el corazón y vasos sanguíneos. Esta enfermedad ha agarrado proporciones ya globales y representa un problema de salud debido a su alcance, su prevalencia y las complicaciones que lleva. Su clasificación se divide en tres. A la diabetes mellitus tipo 1. En este caso es que el sistema inmunológico destruye las células beta del páncreas, es decir, que causaría una falta total de insulina. Y si no se trata, esto conlleva a una condición grave llamada cetoacidosis. Aquí también existe otra forma que es idiopática en la que no hay anticuerpos. Y también tenemos lo que viene siendo la diabetes mellitus tipo 2, que viene siendo incluso más común. Generalmente está ligada a la obesidad y este tipo de problema va desde una resistencia a la insulina hasta una falta de producción total de esta hormona. También existe lo que es la diabetes mellitus gestacional. Esta es la que vemos en el embarazo, como su nombre lo dice, y aquí es donde se ve como una intolerancia a la glucosa por primera vez, claramente durante el embarazo. Si esto se presenta antes de la semana 24, normalmente puede llegar a ser una hiperglucemia que simplemente estaba siendo preexistente pero no fue diagnosticada antes. Otros tipos específicos también viene siendo la diabetes secundaria a problemas genéticos de las células beta, enfermedades pancreáticas y trastornos hormonales. También existe la diabetes ocasionada por medicamentos como lo vienen siendo los glucotiroides. En cuanto al cuadro clínico, la diabetes mellitus tipo 1 presenta síntomas como lo que viene siendo la poliuria, que es orinar mucho, polidipsia, que es una sed que se tiene constantemente, una polifagia, que es el aumento de apetito, pérdida de peso no cuantificada, es decir, no se estaba buscando bajar de peso, además de presentar el riesgo de cetoacidosis que mencionábamos en la clasificación. La diabetes mellitus tipo 2 comienza sin síntomas, pero se puede provocar la hiperglucemia, complicaciones como lo son la neuropatía, retinopatía, nefropatía. Además, tenemos de estos dos tipos las complicaciones comunes que sí pueden presentar problemas como lo que son infartos, ya sea al miocardio o incluso al cerebro. La glucemia en ayunas nos ayuda a medir la glucosa después de 8 a 12 horas de ayuno y esto da un valor confiable a poder medir la glucosa en la sangre porque no hay influencia de alimentos recientes. Luego tenemos la hemoglobina glucosilada o la HbA1c, que es el nivel promedio de glucosa en los últimos 3 meses. Una hemoglobina glucosilada igual o mayor al 6.5% indica diabetes y si está en un promedio de 5.7 y 6.4%, esto indica prediabetes. La prueba oral de la tolerancia a la glucosa, que mide el nivel glucosa tras una ingesta de una carga de azúcar. Esta es más sensible para poder detectar la diabetes, pero es menos práctica. La diabetes mellitus, al ser considerado un trastorno metabólico,
nos da a entender que esta precisa enfermedad, ya sea en el tipo 1 o en el tipo 2 o cualquiera otro de sus tipos, presenta alteraciones en el metabolismo del individuo que lo padece, ya sean estas, por ejemplo, la hiperglucemia, los altos niveles de glucosa en sangre. Esto se debe a ya sea la baja producción de insulina o completamente la nula producción de esta misma. Y dado a que esta insulina no llega a los receptores que ven en las células, no dan señales para catabolizar a la glucosa y por lo tanto esta seguirá en la sangre, dando así niveles altos de esta misma. O también se puede dar gracias a la resistencia a la misma insulina. También podemos presentar casos de dislipidemia o hiperlipidemia. En la dislipidemia podemos contar con la alteración de los niveles de lípidos como tal en la sangre, ya sea como el colesterol, dando lugar a la hipercolesterolemia o los trigliceroles. Básicamente esto es dado más en la diabetes mellitus 2 por mal funcionamiento de insulina en el hígado y aumento de lipoproteínas de muy baja densidad. Con la hiperlipidemia también es con los niveles altos de lípidos en sangre. Se da también por concentración de trigliceroles altos y bajos niveles de lipoproteínas de alta densidad. Y por último, podemos contar con el catabolismo proteico, ya que en la diabetes también se puede sufrir cambios en el catabolismo de esto mismo, acelerando el catabolismo de las proteínas y dando aumento de aminoácidos en la circulación sanguínea. La insulina es una hormona que es producida por el páncreas y la principal función de la insulina es ayudar a que la glucosa llegue a todas las partes correspondientes del cuerpo para que se pueda usar como energía. Pero en la diabetes este proceso se ve afectado. En la diabetes tipo 2 el cuerpo no produce suficiente insulina o el cuerpo no responde bien a ella, las células no responden bien a la insulina y por esto se llama resistencia a la insulina, que es clave en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 hay una señalización de la insulina como alteraciones en receptores y proteínas que hacen que la glucosa no entre a las células de forma adecuada. Efectos crónicos. La diabetes, si no se controla adecuadamente, puede llegar a una serie de complicaciones crónicas que afectan a diversas partes del cuerpo. Entre estos efectos crónicos, los más comunes son los siguientes. Primero, la retinopatía diabética. Esta se debe al daño de los vasos sanguíneos de la retina, lo que compromete la visión. En casos muy avanzados puede llegar a la ceguera si no se aplica un tratamiento adecuado. Y tenemos también la nefropatía diabética. La diabetes es una de las principales causas de insuficiencia renal. El daño progresivo a los riñones por niveles de glucosa elevados en sangre puede culminar en tratamiento con diálisis o trasplante renal. La neuropatía diabética se debe al daño de los nervios periféricos, especialmente en extremidades. Los pacientes refieren síntomas como dolor, entumecimiento, pérdida de sensibilidad, lo que incrementa el riesgo de tener úlceras, infecciones y amputaciones. Las enfermedades cardiovasculares. La diabetes incrementa significativamente el riesgo de tener patologías cardiovasculares, tales como infartos al miocardio, accidentes cerebrovasculares, arteriosclerosis, que es endurecimiento de las arterias. Esta es una de las principales causas de mortalidad de las personas con diabetes. Y tenemos el pie diabético. Este es debido a la neuropatía diabética y a que no hay suficiente circulación en las extremidades. Los pacientes con diabetes pues son los más susceptibles a tener esta enfermedad y puede llegar a una amputación en casos muy severos, o también puede tener un tratamiento. El segundo tema a abordar es el tratamiento para la diabetes. Ese tratamiento puede ser farmacológico o no farmacológico. El tratamiento farmacológico depende del tipo de diabetes del que se trata. Los pacientes que padecen de diabetes tipo 1 necesitan de la insulina externa. Esta insulina se puede administrar de manera inyectada, como es la manera más convencional, y otras maneras menos convencionales lo pueden ser como la insulina inhalada.
El segundo tipo de medicamentos son los antihiperglucemiantes, que, como su nombre lo dice, buscan reducir los niveles de glucosa en sangre. Y este tipo de medicamentos se utiliza con pacientes de diabetes tipo 2. El tratamiento no farmacológico para la diabetes busca cambiar los hábitos de los pacientes para así poder mejorar su calidad de vida. Ese tratamiento se utiliza para ambos tipos de pacientes, pero no puede ser exclusivo para los pacientes que padecen diabetes tipo 1, ya que ellos necesitan de la administración externa de insulina. Pero sí puede ser el único tratamiento que se utilice para los pacientes que padecen de diabetes tipo 2.